Y el dramatismo regresó a la política peruana. Alberto Fujimori se une al partido de su hija, Fuerza Popular, y unos días después decide mandar una carta manifestando su deseo de regresar a la política, de ocupar un cargo público en las próximas elecciones del 2026. ¿Qué significa esto para la política peruana? ¿Qué obstáculos tiene Fujimori a esta eventual postulación y a qué va a postular? ¿Y de qué manera va a impactar el escenario político peruano este anuncio de Alberto Fujimori? Bueno, se los cuento en este video. Cuando algunos pensábamos que Fujimori, que había logrado su libertad finalmente después de entrar y salir de la cárcel después del indulto, parecía que se le había otorgado esta posibilidad de vivir los últimos años de su vida tranquilo, quizás con sus nietas, viviendo una vida familiar que no había podido vivir en los últimos casi 20 años de su vida. Parecía que ese iba a ser el caso, pero no. Alberto Fujimori ha decidido estar en el ojo de la tormenta hasta el último día de su vida en esa tierra. Obviamente este anuncio tiene un gran obstáculo de por medio. Alberto Fujimori le debe 57 millones de soles al Estado peruano, 57 millones de reparación civil que tiene que pagar si es que quiere postular un cargo público. Ya salió Miki Torres a decir que es mezquino pensar que él tiene que pagar una reparación civil por una injusta condena. Bueno, la condena no fue injusta, fue juzgado, fue sentenciado y bueno, fue indultado. Ese indulto no significa que el Poder Judicial lo encontró inocente. Simplemente fue un perdón, recordemos, humanitario que supuestamente le otorgó el señor Kuczynski, pero no significa que Fujimori no fue hallado culpable de los delitos que se le imputan. Así que tiene que pagar esa reparación civil. ¿Cómo la va a pagar? No tengo ni la menor idea, porque recaudar 57 millones de soles en una colecta en el Perú no es algo realmente realista, a menos claro que sus donantes millonarios en la élite peruana decidan pagar esa reparación civil. Vamos a ver, pero eso también va a ser un tema de discusión y de dónde se consigue ese dinero para pagar esa reparación civil, porque la tiene que pagar. Y este análisis que está escuchando viene de una persona que tiene una visión matizada sobre Fujimori, porque yo comprendo a los antifujimoristas que la verdad tienen este rechazo recalcitrante en contra de él por los niveles de corrupción que se vieron en los últimos años de su gobierno y por los excesos en el tema de los derechos humanos. Por otro lado, también comprendo a los fujimoristas o las personas que le tienen aprecio por haber sido determinante en un momento muy complicado de la historia del Perú. Comprendo que en su gobierno se sentaron las bases del desarrollo económico que vinieron en los siguientes 30 años para el Perú. Entonces yo veo a este personaje que despierta amor y odio en el Perú como un personaje matizado, ¿no? Como un personaje con cosas positivas y cosas negativas muy fuertes en ambos lados. Lo comprendo, lo entiendo los dos lados y es mi deseo como peruano que pudiese haber una reconciliación nacional, que dejemos el antifujimorismo y el fujimorismo de lado y nos movamos en otra dirección. El fujimorismo y el antifujimorismo han definido al país en todo el siglo XXI y mira lo que ha hecho, mira lo que ha logrado con el país, una división, una polarización, una confrontación extrema que tiene que terminar, pero desgraciadamente con el retorno de Alberto Fujimori, la figura central de esta polarización al ambiente político, se ve básicamente imposible que vayamos a superar esta confrontación. Al contrario, lo único que va a hacer es ganar más fuerza en ambos lados. Ambos lados van a volverse aún más polarizados y aún más confrontados. Esta decisión por parte de Fujimori también nos muestra de que todo fue una mentira, que el modus operandi del fujimorismo no ha cambiado y que no tienen planeado cambiarlo. Recordemos que hace 10 años se viene diciendo que Alberto Fujimori está enfermo terminalmente y que en cualquier momento va a fallecer y que pobrecito. Bueno, claramente eso nunca fue real, claramente eso no es real en este momento y el señor Fujimori ha seguido mintiendo y el fujimorismo ha seguido usando la mentira y el engaño como un modus operandi. Ese es el problema. Yo no tendría problema en una reconciliación con el fujimorismo y si saben qué, hasta aquí esta batalla, hasta aquí esta lucha, hasta aquí esta guerra, unámonos como peruanos y dejemos ese odio a un lado, pero desgraciadamente el fujimorismo no cambia y lo muestra aquí, no cambia. La mentira, el engaño es parte del modus operandi, es parte de la esencia del fujimorismo. El señor Fujimori mismo es un señor muy histriónico, muy teatrero. Lo vimos en su presidencia, lo vimos cómo se metía a los ríos en el fenómeno del Niño para hacer show, lo vimos cuando hizo el show de la persecución de Vladimiro Montesinos. Recordemos que él mismo dirigía la persecución mientras Montesinos se escapaba por el otro lado, ¿no? Es parte del fujimorismo y no piensa cambiar. Ya en un análisis más práctico sobre qué es lo que significa la presencia de Alberto Fujimori en la política peruana nuevamente, bueno, primero que nada puede ser que su presencia le dé ese pequeño impulso, el pequeño impulso que le ha faltado. Recordemos que Keiko Fujimori ha perdido las últimas elecciones por nada.
y puede ser que la presencia de su padre al lado de ella sea ese empujón que la pueda llevar sobre la línea y darle la presidencia. Por otro lado, tampoco está descartado que quizás el candidato mismo sea Alberto Fujimori. Ya a este punto nada sorprende. Tendría 87 años y pareciera que sería algo inaudito, pero digamos, después de lo que hemos escuchado ahora, no sorprendería que él pueda encabezar la lista de la presidencia con su hija como la vicepresidenta, y en algún momento, cuando es electo, simplemente decide retirarse y darle la presidencia a su hija. Es otra alternativa. Si es que él encabezaría la lista del Senado, que es lo que suena como lo más razonable en este momento, si es que se llega a postular a algo, definitivamente tendría un arrastre muy fuerte, porque la figura de Alberto Fujimori es una aún muy querida por algunas personas en nuestro país y tendría un arrastre muy fuerte para el fujimorismo en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo cual generaría nuevamente un control fujimorismo del poder del Estado legislativo, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo funciona eso, especialmente si la presidencia recae en el otro lado. Más paralización, más obstrucción, más tiempo perdido para el Perú, que es este país que tiene todos los recursos naturales para salir adelante, para ser un país desarrollado, pero que decide que se quiere seguir autodestruyendo y autosaboteándose y destruyéndose a sí mismo y peleándose entre sí mismo y no avanzar. Veremos cómo se van desarrollando las cosas, cómo se van acomodando las piezas. En este momento, el escenario más posible, obviamente estamos muy lejos, 2 años antes de las elecciones y las cosas cambian muy rápido en el Perú, pero lo que yo veo más posible en este momento, los candidatos más fuertes son Fuerza Popular con Keiko y su padre y Antauro Humala por otro lado, ¿no? Y una vez más estaríamos destinados a elegir entre dos opciones absolutamente radicales, absolutamente opuestas y absolutamente confrontadas. Otra vez nuestro lindo país partido en dos de una manera brutal. Ojalá que eso no ocurra, todavía tenemos 2 años para buscar otras alternativas, para crear otras alternativas y salvarnos de ese escenario desastroso, que serían 5 años más de absoluta confrontación y de estar estancados en el pasado, en el resentimiento, en el odio, en la confrontación, que es lo que venimos jalando por los últimos 30 años. Bueno, ese ha sido mi análisis sobre la sorpresiva decisión de Alberto Fujimori. Queda claro que el fujimorismo planeó todo esto desde el comienzo, cambiando los magistrados del Tribunal Constitucional que le terminaron dando la eventual libertad y ahora estamos en esta situación. Bueno, vamos a ver qué pasa. Déjenme en los comentarios qué opinan, si está a favor de esto que está haciendo Fujimori, si está en contra, qué creen que va a pasar en el escenario político del Perú, si creen que es un problema para el Perú, si nos divide de esa manera. Quisiera saber sus opiniones, los leo en los comentarios. No se olviden de dejarle un like al video, que el canal, la verdad, está empezando a resurgir gracias a ustedes, gracias a su interés, gracias a sus likes, a sus comentarios. El canal rápidamente en una semana está empezando a despegar otra vez y se los agradezco muchísimo. Bueno, hasta el próximo video.